Saludos, hermanos, en donde se encuentren, en sus hogares, en donde esté de día o esté en la tarde o en la noche. No importa en este momento donde se encuentre, pero qué bueno poder pasar este tiempo en la Escritura con cada uno de ustedes. Vamos a leer en Juan capítulo 10 y el versículo 16. Dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Señor, en esta hora te agradecemos de una manera especial el favor que nos regalas de poder acercarnos a ti con libertad, para agradecerte por esa salvación tan grande que nos has dado a través del sacrificio de tu Santo Hijo. Gracias, Señor, porque nos enseñas a través de tu palabra lo que necesitamos entender. Hoy queremos decirte, Señor, que tenemos un corazón dispuesto para escucharte. Tenemos una actitud obediente hacia ti, hacia tu palabra, para poder, Señor, glorificarte. Gracias por edificarnos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Cuando estamos analizando el transcurrir de la iglesia, el crecimiento de la vida espiritual de cada uno de los miembros de la iglesia, hemos notado que la iglesia en América Latina fue evangelizada y también fue mal adoctrinada. Porque llegamos a esta conclusión por los testimonios, por las desviaciones doctrinales, por las herejías en las diferentes tendencias. Ahora, estamos en un proceso de desaprender lo que nos enseñaron en los institutos bíblicos, en los seminarios, desde los púlpitos de las diferentes congregaciones, como palabra de Dios. Pudo haber una muy buena intención de los maestros, de los pastores, pero hoy la iglesia necesita desaprender, porque al comprobar con las Escrituras hay formas que se han desviado de la verdad, de la enseñanza, del original, de lo que Jesús enseñó y también comisionó para enseñar. Una vez que un pueblo o a un grupo se le mete en la cabeza que gozan de un privilegio especial, le es sumamente difícil reconocer que están equivocados. Jesús es patrimonio de la humanidad. Jesús es el personaje central de la historia en la humanidad. Pero los judíos no aprendieron, nunca lo aprendieron de Jesús. En la sesión anterior vimos cómo y por qué y a qué venían las personas a Jesús. Hoy seguimos viendo que el pueblo judío se creía el pueblo escogido de Dios y que a Dios no le importaban los demás pueblos. Dice el comentarista William Barclay
que los judíos creían que los demás pueblos estaban condenados a ser sus esclavos. Pero Jesús dice que llegará el día en que toda la humanidad lo reconocerá como pastor. Y así se deja ver en algunas partes del Antiguo Testamento, como en Isaías, en el capítulo 42, el versículo 6. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te he tomado de la mano. Yo te formé, yo te constituí como pacto para un pueblo y como luz para las naciones. Siempre se oyeron voces que decían y que insistieron que Dios no era propiedad exclusiva de Israel. Cuando Él dice que es luz, el pueblo de Israel, luz a las naciones, es porque hay otros pueblos, otras naciones. Y en el versículo que estamos diciendo o estamos estudiando, dice que hay ovejas de otros lugares que no están en el redil y que Él debe traer para que ellas aprendan a escuchar su voz y hagan parte de su rebaño. Conocer esta verdad nos lleva a que hay otras partes de la palabra de Dios, como en Mateo capítulo 5 y el versículo 6, que nos dejan en entrever cosas. Dice, Jesús envió a estos 12 con la siguiente instrucción: no vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. El mismo Señor está diciendo, no vayan a otro lugar que al lugar donde está un pueblo con necesidad, unas ovejas descarriadas. En el capítulo 15 de Mateo 15:24 dice, cuando fue una mujer cananea a pedirle ayuda, Jesús dice, no fue enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Hay otros pasajes también que nos llevan a que pensemos. Jesús se quedó en un tiempo, o por algún tiempo, enseñando en Samaria. Juan 4:40. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Recordemos lo que nos dice el capítulo 10 de Mateo y el versículo 5 y 6. La instrucción que le dio a los 12: no vayan entre los gentiles, no vayan a los samaritanos, vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Jesús dijo que no era garantía suficiente ser descendientes de Abraham para entrar en el reino de Dios. Juan 8:39. Pero miren una cosa que la Escritura nos hace claridad. No fueron los que sabían de la palabra de Dios los que hicieron lo que agrada a Dios. Y el mismo Señor Jesús da testimonio de un centurión romano que dice, pero fue un centurión romano de quien Jesús habló que no había visto tanta fe en Israel como la de él. Fue un leproso samaritano, el único que volvió a darle gracias a Jesús por haber sido limpio. Fue un viajero samaritano, el que dio una muestra de piedad que todos debemos tomar como ejemplo, lo que dice Lucas 10
y el versículo 37. Muchos vendrán a sentarse a la mesa en el reino de Dios de todos los puntos cardinales, mientras que los que se creen hijos del reino serán excluidos. La gran comisión de predicar el evangelio de Jesús es que Él no solo es la luz para los judíos, sino la luz de todo el mundo. El propósito es ese, de que todo el mundo conozca que Jesús es la luz, que Jesús es el único pastor de pastores. Juan 8:12 dice: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a mirar la parte ya de la conclusión en relación al versículo: que tengo otras ovejas que no son de este redil, que también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Hay tres grandes verdades que se encuentran en este versículo. Solo en Jesús hay unidad. Segundo, la unidad viene del hecho de no sentir o no hacer que las ovejas sean obligadas a entrar al redil, sino que todas entren por el oír de la voz del pastor. ¿Cómo hacen esas ovejas? Responden y obedecen a un solo pastor. No es una sola unidad eclesiástica, no es algo de un llamado al ecumenismo, sino es un llamado a la lealtad de Cristo o hacia Cristo. Y tercero, las personas no podrán oír si no hay un mensajero. Las otras ovejas no podrán incorporarse a menos que vaya alguno a traerlas. Tremenda responsabilidad de la iglesia en este tiempo para ir por esas ovejas que están lastimadas, que están buscando pastos nuevos, que están queriendo de verdad entrar en el único redil para escuchar al único pastor. Si sabemos de alguien que está fuera del amor de Cristo, se lo presentaremos. Tenemos que presentárselo. El sueño de Cristo depende de nosotros, los que podemos ayudarle a hacer del mundo que sea un solo rebaño, como Él es el único pastor. Que el Señor nos ayude a mirar en unidad y aprovechar esta oportunidad para compartir el amor de Cristo al que está en tinieblas. Oremos. Señor, gracias por darnos luz y por darnos, Señor, tu verdad. Queremos agradecerte por haberte encontrado un día, porque tú fuiste quien nos encontraste cuando, Señor, estábamos en tinieblas. Gracias por habernos rescatado y porque hoy oímos y obedecemos y seguimos tu voz. Muchas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.